Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este jueves 26 de junio y que igual quieren saber. Por ejemplo, las monjas trinitarias y las carmelitas están cansadas del ruido y la suciedad en la plaza de Santa Teresa durante los eventos multitudinarios. Han remitido un escrito al Ayuntamiento de Burgos pidiendo que trasladen a otro emplazamiento actividades como los conciertos de los San Pedros. Este año, lógicamente, llegan tarde, pero las religiosas hablan desde el hartazgo más absoluto. Tenemos los rezos y no podemos rezar porque ni nos oímos unas a otras. Agradeceríamos pues en fin, que pongan los medios, que nos lo solucionen, porque me parece que lo pedimos en justicia, ¿no? Los contribuyentes burgaleses que utilicen el contenedor marrón de la basura orgánica tendrán bonificaciones. Según ha avanzado hoy el equipo de gobierno, serán del 5% para quienes utilicen ese contenedor marrón al menos 50 veces al año y de un 10% para negocios con el certificado Yo Soy Comercio Sostenible. Cuanto más se utilice el contenedor marrón, tendrá ese 5% de bonificación fiscal y el sello de calidad o el sello de certificado medioambiental del Yo Soy Comercio Sostenible con ese 10%. Enfermeras y fisioterapeutas se han concentrado en el Hospital Universitario de Burgos para reclamar al Gobierno que acabe con el recorte de sus pagas extraordinarias que aprobó en 2010 como medida puntual para reducir el déficit. Convocados por el sindicato SATSE, denuncian llevar 15 años cobrando una media de 700 euros menos en sus dos pagas extra. Quizás 700 euros en el bolsillo de un ministro o en el bolsillo de un presidente, absolutamente, no hay impacto absoluto. En nuestras economías hay un impacto y un impacto grande. Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, última mesa de actualidad de esta temporada. Nos acompaña Juan Carlos Rodríguez Santillana. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A su lado, don Alberto Gómez Barahona. ¿Cómo estamos, Alberto? Muy bien, buenas noches. Ya terminando la temporada. Sí. ¿Se os ha pasado muy rápido esta? ¿O no? Igual que todas. A mí se me pasa todo muy rápido, o sea que... Particularmente más rápido que en otras ocasiones, no sé por qué, igual porque la actualidad no ha cesado. No, quizá porque te estás haciendo mayor también. También puede ser. Sí, puede ser. No, pero a medida que hacemos años yo creo que se nos pasa la vida y todo más por rápido. Por eso le digo a él sí, que es que no es consciente de que, claro, que todo pasa más... De todos modos, si somos los últimos, probablemente tengamos que ser los primeros de la próxima, ¿no? Ah, pues me parece muy buena idea. Una gran idea. Recordádmelo, por favor, cuando empiece a hablar con vosotros después del verano. Vamos a comenzar. Venga, las monjas trinitarias y las carmelitas están hartas de soportar el ruido y la suciedad en la plaza de Santa Teresa durante los eventos multitudinarios en la ciudad. Han remitido un escrito al Ayuntamiento de Burgos pidiendo que trasladen a otro emplazamiento actividades como los conciertos de los San Pedros. Lo más reciente que las ha quitado el sueño, y nunca mejor dicho, ha sido la última Noche Blanca. Las actividades de la última Noche Blanca han sido la gota que ha colmado el vaso en la paciencia de las trinitarias y las carmelitas que viven en la plaza de Santa Teresa. Es insoportable, porque es que se mueve hasta el convento. Actividades con un volumen de ruido muy elevado que trastocan la vida de estos conventos. Tenemos los rezos y no podemos rezar porque ni nos oímos unas a otras. Y que tampoco es compatible con el derecho al descanso de las hermanas. No podemos ni dormir ni nada. Se marchan las 3:30, a las 6 nos levantamos, primero que has cogido el sueño son las 5. Se quejan también de la suciedad que se genera y de los malos olores. Es horrible. Hasta la puerta de la iglesia, en las escaleras. Pero la fiesta continúa y los San Pedros están a la vuelta de la esquina. Una noche se pasa mal, pero es que todos los días, pues es muy fuerte, ¿verdad? Por eso han remitido un escrito al Ayuntamiento de Burgos pidiendo que busque otra ubicación. Agradeceríamos pues en fin, que pongan los medios, que nos lo solucionen, porque me parece que lo pedimos en justicia, ¿no? Aunque ya llevan años denunciándolo y solo han recibido por respuesta el silencio administrativo. Pues preguntamos a la mesa cómo, Alberto, tiene que actuar el Ayuntamiento en este caso. Lo cierto es que se entiende la queja, ¿no?, de las hermanas, pero claro, son unos días y es una zona muy céntrica de la capital. Sí, son comprensibles todas las posturas, ¿no? Las monjas pues suelen tener una vida más bien retirada, de oración, de tranquilidad.
pero tienen que ser conscientes que también están en el centro de la ciudad, ¿no? Y por supuesto existe el derecho al descanso, ¿no? Y el derecho al descanso pues en condiciones normales y hay también en condiciones extraordinarias como son las fiestas. Claro, lo que pasa es que integrar en este caso las dos cuestiones es una cuestión realmente difícil, porque el espacio en el que se desarrollan estos conciertos pues también tiene un carácter de idóneo por la proximidad, la cercanía, y entonces es un tema de difícil resolución. Pasa algo parecido también con las barracas o las ferias, ¿no? En el que nadie lo quiere tener cerca. Entonces lo que ocurre es que todos queremos la fiesta, pero en el barrio del otro, ¿no? Y esto pues es difícil de armonizar e integrar, ¿no? Por lo tanto, entiendo a las monjitas, están en su pleno derecho, pero también comprendo la dificultad que tiene para el ayuntamiento dar una solución de este tipo en las fiestas, salvo que se dijera, oye, impacto cero para todos, y sacáramos al exterior las fiestas. Yo creo, fíjate, que donde sí que se podría hacer algo es en el aspecto de la suciedad, no en el tema acústico por los conciertos, pero sí en la limpieza. En eso sí que se les podría aliviar un poco. Sí, eso tiene, bueno, pues la intervención inmediata, ¿no? Como ocurre también cuando se producen cuando hay carrozas y se tiran elementos de papel y automáticamente casi terminan y van por detrás las barredoras, el personal de limpieza. Bueno, eso también se puede mejorar, ¿no? Sí. Pero tiene una integración complicada, salvo que hubiera una opción de impacto mínimo en la ciudad y sacar todo para que se cumpla la normativa de ruidos, incluso en fiestas. Que eso tampoco lo querrían los ciudadanos, eso sería muy complicado. Juan Carlos. Por eso es que no tiene solución, no tiene fácil solución, no, es que no tiene solución. Es decir, evidentemente estos conventos, los monasterios y conventos, están donde están y tienen todo el derecho del mundo a estarlo, porque más forman parte de nuestra historia, y las fiestas, con independencia de que se participe más o menos en ellas, pues tienen que realizarse donde tienen que realizarse, que es en el entramado urbano. Salvo que esto y otras muchas cosas que tienen que ver con los aspectos lúdicos y festivos de la ciudad, como dice Alberto, se llevará completamente al exterior, a un recinto ferial, donde ahí el problema sería el conjunto de la ciudadanía que quiere disfrutar de ello, que se paga con sus impuestos, con lo cual tiene derecho a disfrutar de ello, y por lo tanto no hay. Sí que, pues ya aprovecho, lo que me parece es que esa plaza de Santa Teresa hace mucho tiempo que debiera estar muy cambiada, acondicionada de otro modo y no servir como aparcamiento. Realmente, con dos edificios que hay allí, que sobre todo el de las Carmelitas tiene un componente histórico muy potente, que lo tengamos siempre lleno de coches y autocares, me parece que para la estética de la ciudad, para lo que es el centro histórico de la ciudad, con el museo al lado, etcétera, no es lo más idóneo. Ya sé que me estoy yendo a otro tema, pero aprovecho que hablamos de ellas para decir que esa plaza debiera transformarse completamente y ser un lugar como continuación del paseo de Atapuerca, si es que no va a ser continuación del paseo hacia la Quinta. ¿Pero ese aparcamiento no te parece necesario, tanto no, claro para que es necesario turistas como para ciudadanos? Es necesario un aparcamiento, no dice que sea ahí, no es necesario un aparcamiento disuasorio en las inmediaciones, casi esto está dentro de lo que es el casco urbano, del casco histórico urbano, claro que es necesario, sobre todo para los autobuses, donde diantre van a aparcar unos autobuses que son unos mastodontes enormes. Ahora bien, yo tengo incluso reflexionado a veces dentro de mis preocupaciones por la geografía urbana, dónde podrían ser estos aparcamientos disuasorios en la periferia, en el exterior de lo que es el entramado urbano histórico conocido en Burgos, pero es que ahí están en medio, absolutamente en medio, entre el puente de Gasset y el puente de San Pablo, al lado del Museo de la Evolución Humana y de todo, que es una zona peatonal muy cualificada urbanamente, y repito, con dos edificios, sobre todo el de las Carmelitas, que tiene una valoración histórica como última fundación del convento de San José, monasterio de San José, de Santa Teresa, que debiera incluso ponerse en valor y en este momento no lo está. Ahí, Juan Carlos, lo único que se me ocurre así a bote pronto, ahora no recuerdo cómo está tratado por la reforma que se ha planteado el equipo de gobierno municipal para el cambio, pero que fuera una especie de parada de autobuses que vienen externos, porque no es menos cierto que tienes que dejar al turista que viene en autobús en un sitio céntrico, con lo cual ahí para mí es un sitio idóneo para hacer parada y que bajen los turistas,
y que se les pueda recoger a una determinada hora. Pero claro, al recogerse a una determinada hora van a estar un cuarto de hora, 20 minutos, etcétera. Es complicado también, ¿no? Pero lo único que para integrar o armonizar lo que dices, que comparto, hacer una parada de no más de un cuarto de hora o 20 minutos de duración para dejar turistas y recoger turistas, ¿no? Y Algo que luego parecido se salga fuera por parte de los autobuses a estar en aparcamiento. Esa función restringida en el espacio, porque así es, se hace en la calle La Merced, justamente enfrente de la iglesia, más o menos de la Merced, donde se hace la descarga de turistas y se les recoge. Y luego lo que ocurre en Santa Teresa es que van al aparcamiento, al almacenamiento de autobuses. Y eso es lo que quiero evitar, o lo quiero quitar, lo que propongo que se evite. De un debate ha salido otro, da gusto. Sí, mira por dónde. Da gusto, te lo agradezco. Vamos a hablar ahora de nuestros bolsillos. La tasa de basuras en Burgos se incrementará el año que viene un 17,8% para viviendas y un 18,3% para comercio e industria. La subida se hace para cumplir con la ley que obliga a los ayuntamientos a cubrir el 100% del coste del servicio. El de Burgos ingresará con el incremento de la tasa de basuras más de 2 millones de euros. Para compensar al contribuyente, el equipo de gobierno rebajará el tipo del IBI al 0,43, casi al mínimo, devolviendo con ello 2.200.000 euros al año al bolsillo de los burgaleses. Y además han avanzado que están previstas bonificaciones de un 5% para quienes utilicen el contenedor marrón al menos 50 veces al año y de un 10% para negocios con el certificado Yo Soy Comercio Sostenible. Bajo esa premisa de que el contamina paga, pues cuanto más se utilice el contenedor marrón, tendrá ese 5% de bonificación fiscal y el sello de calidad o el sello de certificado medioambiental del Yo Soy Comercio Sostenible con ese 10%. Es lo que llamamos bonificaciones rogadas, tiene que venir el ciudadano pues para iniciar los trámites oportunos. Bonificaciones para incentivar que utilicemos más este contenedor de residuos orgánicos. Sí, bueno, yo creo que este conjunto de medidas yo creo que es positivo, ¿no? El ayuntamiento se encuentra con la prescripción legal que obliga a que la prestación del servicio de recogida de basuras se cubra al 100% y como quiere que no suba la presión tributaria, lo quita de otro impuesto municipal como es el impuesto de bienes inmuebles y además hace lo propio con los residuos orgánicos, ¿no? Me parece que es un conjunto de medidas coherentes con el planteamiento de no subir los impuestos y que además cumplen las prescripciones legales. Yo creo que es una actitud muy coherente municipal y desde mi punto de vista muy acertada. Además, prácticamente se queda empate. Lo que va a recibir por un lado de más, lo va a devolver a través del impuesto de bienes inmuebles. Sí, con esa reducción. Quiero decir que se trata de una tasa, por lo tanto, toda tasa por principio es diferente a un impuesto y la tasa tiene que venir a cubrir el 100% de la prestación del servicio por el que se impone esa tasa. Evidentemente es una medida que me encanta, una medida que tiene tinte liberal. ¡Uy, qué pecado! Pero me gustaría que el ayuntamiento y otras administraciones se lo aplicaran para otros conceptos, para otras cuestiones, para otras historias de las que hemos hablado aquí, como el bono para el consumo y otras, ¿no? Es decir, quitar para luego dar, pues no tiene mucho sentido, lo mejor sería no quitar, pero en cualquier caso yo que soy un radical, digo así, radical de reciclaje. Pero esto es algo que viene impuesto por sí, Europa. Sí, lo sé. Por eso digo, pero es una medida que se podría aplicar a otros muchos conceptos, es decir, antes de quitar, no darlo. Pasa que aquí, claro, siendo una tasa, por eso he advertido al principio que con la tasa no hay más remedio que cobrarla, no es como el IBI, que sí que se puede hacer una variación con él, ¿no? Digo que, sí, me parece, soy un radical del reciclaje y de la recogida selectiva y del reciclaje, me parece que está muy bien, además que se devuelva parte de lo que se cobra a través de un impuesto, no de tasa, que no se podría hacer, pues me parece una medida que tiene un tinte muy razonable y un componente liberal muchísimo más razonable. Te veo pensativo, Alberto. No. Con esto. No, bueno, es que si hablamos de estos temas deberíamos diferenciar también la diferencia de tasa y precio público, sí, pero sí. no queremos No me aburréis a los espectadores. No queremos aburrir a los espectadores y estaba pensando lo que decía para hacer nada, pero no prefiero no aburrir en este tema. Vale, venga. Bueno, los feriantes quieren que las barracas vuelvan al Vena. Afirman que desde que están en el polígono de Villalonquejar la facturación se ha reducido, fíjese, un 50%.
50%, la mitad. Desde el equipo de gobierno, de alguna manera, echan balones fuera, culpando al Partido Socialista, que es quien les llevó a ese emplazamiento en la anterior legislatura. Pero se olvidan también de que hace 2 años declaraban, el equipo de gobierno actual, que en 2025 las barracas estarían en una explanada de hormigón, que sería lo que iba a albergar el nuevo recinto ferial de Burgos en Villalonquejar 4. Pero todavía no se ha sacado a concurso la redacción del proyecto de Expo Burgos, así que con los plazos también vamos un poco tardíos, Alberto. Sobre los feriantes. Bueno, sobre los feriantes yo creo que están en una ubicación para ellos desastrosa. Yo creo que están sometidos a una solana, sin servicios, sin sombras. Yo creo que prestan su servicio, porque en definitiva es un servicio durante unos días, que es ilusionante, que es un factor diferencial, en unas condiciones laborales tremendamente precarias. Por lo tanto, yo creo que es un mal emplazamiento. Es un mal emplazamiento para los feriantes y también para las familias. No olvidemos que precisamente en lo que son las barracas el público que más va son niños pequeños y sabemos las dificultades que tiene la movilidad de niños, sobre todo cuando llevas más de uno, llevas 2 o 3, no te digo nada, ¿no? O sea que nos hemos visto en esas situaciones, pues, y también tiene muy mala, aunque han puesto servicios de autobuses gratuitos, etcétera, pero tiene también muy mala posibilidad de aparcamiento. Por lo tanto, es una muy mala emplazamiento. Creo que los feriantes tienen razón, creo que el ayuntamiento se ha retrasado en lo mismo que antes decíamos, que era muy acertada la medida. En este caso, yo sí que estoy en favor de que haya un espacio ferial donde se puedan desarrollar este tipo de actividades, y mientras no se haga, pues yo creo que hay que buscar un emplazamiento más adecuado. Lo que ocurre, volvemos a lo que hablábamos al principio, nadie quiere tener tampoco las ferias cerca de su casa. Entonces queremos feria, pero no queremos a veces las inconvenientes o las incomodidades que tiene, ¿no? Pero en síntesis, mal para los feriantes, mal para los usuarios, sobre todo para las familias que se tienen que desplazar, y necesidad de encontrar una nueva ubicación, ¿no? Sí, hoy tenemos el ejemplo claro, por un lado las monjas y por otro lado los feriantes, con conflictos relacionados con los San Pedros. Juan Carlos. Pero es que efectivamente esto es una más, es decir, el Curpillos en el Parral o en la Quinta, las barracas en un sitio o en otro, no llegamos a acertar dónde hay que colocar las barracas, como decía Alberto, porque todo el mundo quiere que las haya, faltaría más, sobre todo en San Pedro, no en San Pedro, pero que no sea cerca de mi casa. De igual forma que todo el mundo queremos que se nos recoja la basura y que se trate, pero que no se queme cerca de nuestro pueblo. Eso es otro asunto, pero también viene a colación de que nadie queremos los inconvenientes que pueda suponer la prestación o desarrollo de los servicios que requerimos. En cualquier caso, hubo en Burgos, y lo hay, aunque deteriorado completamente, un recinto ferial que era el de la Milanera. Y hubo que abandonarlo para las barracas de San Pedro, porque dice que no iba a la gente, y no estaba nada desmano. Evidentemente no está en el Paseo del Espolón. Yo es que me temo que quizá lo de Villalonquejar, se haga o no se haga, que si el equipo de gobierno se ha comprometido se hará, pues volvamos dentro de unos años a conversar sobre lo mismo, que el personal dice que mira que ir allí hasta Villalonquejar, cuando lo bien que las teníamos, por ejemplo, en el polígono docente o campus del Vena, donde durante años, junto a los directores de centros escolares de la zona, nos desgañitamos ante el ayuntamiento y no conseguimos absolutamente nada, porque allí hay 2 institutos, 2 centros de FP, un centro de formación profesional privado completo, y allí teníamos, durante estas fechas, que aunque ya no hay físicamente alumnos, pero sí que hay gestión de los centros y sobre todo oposiciones de los distintos cuerpos docentes todos los años, donde teníamos el chunda y el de las barracas, cuando había actividades muy serias como son la oposición de personas que están jugándose su futuro. Con lo cual, devolver, como he leído estos días, al polígono docente o campus del Vena, olvidémonos. Llevarlo a un recinto ferial, bueno, si tiene que ser Villalonquejar, sea Villalonquejar. Pero la Milanera era un sitio ideal, donde se pusieron también autobuses gratuitos, y decían los feriantes que aquello era ruinoso. Claro, evidentemente, ¿dónde no es ruinoso? Donde había cuando yo era pequeño, en la Quinta, al principio de la Quinta. Allí era magnífico. Ahora, claro, ahí tendríamos también a las monjas trinitarias y carmelitas. Evidentemente, esto no tiene fácil solución. En la mayoría de las ciudades de nuestro tamaño, en las más grandes, por supuesto, es otra historia, se han creado recintos feriales absolutamente a las afueras. Las afueras no significa en otro país. A las afueras, estoy pensando en Santander, estoy pensando en Valladolid, donde se han ubicado allí
Y al final, si los usuarios se acostumbran a que ese es el lugar lógico para que haya un tipo de actividad de este tipo, seguro que para los empresarios feriantes muy bien y para los usuarios mucho mejor. Bueno, pero tienes que tener unos equipamientos de aparcamiento, pues por ejemplo pensando en Valladolid, que está en la zona próxima al campo de fútbol, detrás del campo de entonces fútbol. claro, tienes todas las dotaciones de equipamientos que tiene el campo de fútbol y el Palacio de Congresos que está al lado, entonces el Miguel Delibes, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes toda la infraestructura que hace muy cómodo a las familias poderse desplazar, poder aparcar y poder desarrollar la actividad. Por lo tanto, un recinto ferial no solamente es el espacio en el que se ubica, sino todas las dotaciones que tienes alrededor. Y eso cuesta dinero hacerlo o se busca un espacio donde hacerlo, ¿no? La Milanera, con la correspondiente adecuación de los accesos, especialmente desde la margen derecha del río Arlanzón, podría ser un lugar más que idóneo para este tipo de actividades. Allí, por cierto, está Muerto de Risa, un espacio público, municipal, degradándose cada día y que no se usa absolutamente para nada. Pues dejamos las cosas de casa, vamos a algo importante a nivel nacional. El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía, lo que podría favorecer el regreso de Carles Puigdemont a España, aunque no se ha pronunciado sobre el delito de malversación. Pedro Sánchez ha sacado pecho declarando que es una magnífica noticia. Este respaldo se debe al voto a favor de 6 magistrados progresistas frente a los 4 de los conservadores, algo que se veía venir, Alberto. Bueno, a mí lo que de entrada no me gusta, lo de los magistrados progresistas, porque puede ser una sentencia que sea reaccionaria, o los que sean conservadores que puede que igual sean progresistas en algunos casos. Por lo tanto, a mí esa terminología no me gusta, ¿no? Lo que sí que se está comportando el Tribunal Constitucional de una forma totalmente atípica por bloques, como se ha dividido la sociedad, ¿no? Y bueno, pues lo que a los ciudadanos ya nos empieza un poco a preocupar es que casi sabemos el resultado de las sentencias antes de que se dicten y sabemos por qué mayorías va a haber. O sea, eso que ocurría antes, que había unas mayorías de un número, de otro, eso ya no se produce, se está trabajando en bloques. Yo no he leído todavía la sentencia, lo que sí que puedo decir es que en el ámbito jurídico yo creo que ya eran mayoritarias las opiniones que entendían que no cabía en el marco constitucional una amnistía. Las primeras lecturas que puede hacer en los medios de comunicación hablan que si es una medida adecuada para la convivencia. No, esas son interpretaciones que desde mi punto de vista trascienden a la Constitución. Lo que hace el Tribunal Constitucional es analizar si una ley encaja o no dentro de la Constitución. Hay un precedente que en los debates parlamentarios, cuando se trató este tema, los constituyentes dijeron que no cabía la amnistía, y lo mismo que ahora se dice, un argumento político de que ayuda a la convivencia, hay otros que en sentido contrario dicen que con esta ley lo que se consiguió es generar una mayoría para formar gobierno, con lo cual serían dos razonamientos políticos. Yo creo que no deben ser razonamientos políticos, sino de carácter constitucional, entre ellos tener en cuenta los precedentes de los debates constituyentes y también lo que han venido opinando voces autorizadas de la doctrina, ¿no? Por ejemplo, yo no he leído la sentencia, pero algunas cuestiones como la vinculación, decir que la Constitución no prohíbe la amnistía, pero es que precisamente la vinculación de los poderes públicos es al revés, los poderes públicos pueden hacer lo que la ley posibilita, porque si aplicáramos ese criterio, tampoco posibilita, no dice nada sobre la tortura, y entonces diríamos, la tortura es constitucional, pues claro, evidentemente no, porque choca con otros derechos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, yo tengo que leer las sentencias, por lo tanto no me pronuncio. Lo que sí que me preocupa es que esperábamos ese juego de mayorías. Lo que he leído son valoraciones que manejan criterios políticos y ahora que habrá que ver el argumentario técnico constitucional, tanto del bloque mayoritario como el voto particular, que también he leído en los medios que van a presentar los 4 magistrados que están en contra de esta norma, ¿no? Bueno, podemos decir que Conde Pumpido, el presidente del Constitucional, ha venido a salvar al presidente del Gobierno. Bueno, presidente del Constitucional, el ministro presidente del Tribunal Constitucional sería el nombre más correcto dada lo que está ocurriendo. Y fiscal general del Estado en la época de Zapatero. Que es el ministro fiscal general del Estado también, evidentemente, porque esto vamos a no hacer aquí bailes de Rigodón.
todo el mundo sabía desde el primer momento que un Tribunal Constitucional de esas características, presidido por Conde Pumpido, iba a votar favorable a la ley de amnistía y de cualquier otra cosa que viniera procedente del gobierno, por muy aberrante que fuera. Pero perdona, y también apoyado por el Partido Popular, porque el nombramiento se negoció entre PSOE y Partido Popular, los dos. Claro, pero a mí, si me permitís, hoy, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial iban con 2 planteamientos y han votado de forma unánime. O sea, quiero decir que el razonamiento jurídico debe ser permeable a la opinión del otro para llegar a posiciones comunes. Lo que me está preocupando es que en el Tribunal Constitucional da la sensación que nadie se escucha y que cada uno ya con carácter predeterminado votan de forma uniforme en bloque. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha dado un ejemplo en sentido contrario, en el que ha prevalecido los criterios técnico-jurídicos, ¿no? Juan Carlos, perdón. Es que también conviene como preámbulo decir es que el Tribunal Constitucional se está convirtiendo en jurisdicción, en un tribunal jurisdiccional que no es la instancia suprema de carácter jurisdiccional, si no me equivoco, es el Tribunal Supremo en España. Sí, así es. El Tribunal Constitucional ni siquiera tiene por qué estar compuesto por juristas ni por jueces, con lo cual es un tribunal de carácter político, una instancia, yo me cuesta llamarle tribunal porque lleva confusión de carácter político. En cualquier caso, hay un axioma, dice que en democracia todo lo que no está prohibido es que es obligatorio. Es una frase, pero todo lo que no está prohibido, claro que la Constitución no prohíbe la amnistía, puesto que es obligatorio no concederla, es decir, que no exista en una democracia parlamentaria de carácter liberal como es la nuestra, una amnistía no tiene por qué existir porque no tienen que existir delitos amnistiables. Bien, dicho esto, todos los países tienen en su historia, todos los países, todas las naciones, un elenco de indignidades, de personajes indignos, y España no es una excepción. Yo creo que hoy estos días, o por los últimos meses y últimos años, Cándido Conde Pumpido entrará a formar parte de ese panteón o de ese elenco de personas, digamos, inicuas o no excesivamente dignas. Creo que su comportamiento de cara a la salvaguarda de los derechos constitucionales de los españoles y de la igualdad entre los españoles no es muy valorable. Bien, evidentemente al presidente del gobierno le ha hecho un favor porque para eso se fue puesto ahí. Para eso. Nos quedamos en tiempo, la verdad que es un debate muy intenso y fantástico, pero ya más que podríamos debatir. Habría que leer la sentencia. Que Alberto de Barahona, como buen letrado que es, puede aportar mucho también. No has leído la sentencia. Sí, hay que leerla y el voto particular. Pero has leído la ponencia. Hay que ser permeable. Has leído la pero ponencia. hay que ser permeable y escucharlo todo, ¿no? Y luego opinar con la ponencia y la sentencia. Lo dejamos aquí, Juan Carlos. Perdón. Bien, pues os libero ya, Juan Carlos Rodríguez Santillán, hasta Alberto el primer programa del curso que viene. Hasta el primer programa del curso que viene. Efectivamente, muy bien. Que ha sido un placer contar con vosotros. Muchas gracias por poner vuestro tiempo a disposición de los espectadores y que paséis un buen veranito. Pues muchísimas gracias por pasar este rato tan agradable y que tenga todo el mundo un buen verano. Gracias a vosotros. Y ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana viernes en cuanto al tiempo? Pues iniciaremos los San Pedros con subida de temperaturas. La máxima en Burgos capital será de 30 grados y sin viento por la noche. Para el fin de semana se espera tiempo estable y que sigan subiendo los termómetros. Descansan y gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada. Buenas noches.